interesantes también en este día miércoles que tienen relación con la salud, ¿verdad? Hablamos a nivel internacional sobre la viruela del mono. Pocos conocemos, ¿verdad?, cómo es el contagio y en qué consiste. Así que es hoy para nosotros relevante como matinal poder conversar, ¿cierto?, directamente sobre, ¿cierto?, esta patología. Para conocer los detalles está con nosotros el doctor Francisco Fuentes, quien es académico del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas, investigador principal del Laboratorio de Inmunovirología. Está con nosotros para obviamente plantear sobre esta interesante temática de salud. Bienvenido, doctor, es un gusto que pueda acompañarnos. Igualmente, buenos días. Sí, algo que se ha tomado las noticias a nivel internacional, no solamente en nuestro país, con las medidas sanitarias también que se han determinado, y lo importante también de ir aclarando los términos, porque el lenguaje construye realidades, sí, Francisco, y estamos hablando de una viruela del mono que popularmente se ha llevado así, y es como gran parte de la población lo conoce, pero el término correcto estamos hablando de Mpox. Mpox, ¿cierto? Mpox, sí. Lo que ocurre es que este virus que causa una enfermedad similar a la viruela, comenzó a ser descrito en una colonia de simios. Y es por ello que se le llamó viruela del mono, porque allí es donde fue descubierto el primer brote en los años 50. Pero en realidad el animal que porta la infección, en donde está principalmente, son los roedores. No tiene nada que ver con el mono. Y nosotros también como simios, al igual que esos simios de esa instancia en los 50, nos podemos contagiar con él. Por eso se habla de la importancia también de la información y no de la desinformación. Claro. Porque mucha gente en el común y corriente de la casa piensa que efectivamente el contagio es directamente desde el animal, desde los monos, y tú nos estás hablando, doctor, que no tiene, o sea, que muy poca relación tiene con los monos propiamente tal, sino que también hablamos de los roedores como aportadores. Sí, pero eso es en los países en donde es endémica la infección. Eso quiere decir en África Central y Occidental. Pero mundialmente, en el año 2022, comenzó un brote que alertó a toda la comunidad científica y de salud internacional, ya que salió de estas regiones en donde siempre estaba la infección y llegó a todo el mundo. Chile no es la excepción, tenemos muchos casos en nuestro país que han sido acumulados en el tiempo. Esta infección por el virus de la viruela símica causa erupciones en la piel y llama mucho la atención las fotografías de las personas que están enfermas, porque tienen pústulas que son muy feas y son muy dolorosas. Entonces causa mucho rechazo esta enfermedad. Entonces lo bueno es que la gente está alerta y tiene la preocupación quizás de no contraerla, ¿ya? El asunto está en que, por ejemplo, en países donde hay muchos simios, como en Brasil, el año pasado y antepasado incluso hubo matanzas masivas de monos en las zonas tropicales. Entonces no tiene nada que ver, ellos son una víctima, igual que nosotros, de un virus. Sí, acá tenemos que se ha reportado un incremento de casos de Mpox, como señalamos, en la República Democrática del Congo, en África, y todo lo que está pasando en estos momentos con esta enfermedad. Salimos también a la calle a preguntarle a la ciudadanía respecto si conoce qué es esta enfermedad, qué hay precisamente con la viruela del mono, lo conocemos coloquialmente, y lo queremos pasar a revisar también a continuación. Es como algo como una influenza. O sea, últimamente ha estado bien popular porque al parecer la OMS algo dijo, lo subió de categoría, no sé si pandemia, pero epidemia, algo así. Eso es como la viruela del mono, que está invadiendo en menos cantidad así que el COVID, y que es bastante contagiosa y perjudica bastante el cuerpo. No, no estoy informada. ¿No tiene ninguna información? Ninguna información, nada. Solo lo he escuchado así en las noticias, pero como no veo mucha televisión, entonces no me he informado. La OMS presentó una alerta mundial por la presencia de la viruela del mono, porque tiene el potencial para convertirse en una pandemia. Más o menos, sé que es una enfermedad y que están un poco preocupados que llegue acá, como una pandemia nueva. He oído muy poco, sé que es una enfermedad nomás, pero no sé ningún tipo de detalle. He escuchado acerca de ello, que últimamente ha como revolucionado mundialmente al mundo, no sé, como que hay una propagación, algo así, pero más información no sé. Es un virus que anda dando vueltas y es contagioso. Sí, la conozco, sé que llegó a Argentina y claro, sé que se contagian de animales a humanos.
Doctor, ¿cómo ve la gente informada desde las calles? La mayoría habla de un virus, ¿verdad?, que puede obviamente contagiarse. Poco tiene que ver con el mono, como hemos ido hablando, ¿verdad? Y sí, podemos contagiarlo de persona o ser humano, ¿no? Sí, y ese es el peligro que existe actualmente con este virus que está circulando y es frente al cual la OMS declaró la emergencia sanitaria global. En el año 2022 comenzamos con un brote que llegó a todo el mundo, que corresponde a un virus del clado 2 de Mpox, ¿ya? Todos los virus, al igual que las formas de vida, los virus no están vivos, pero tienen material genético y ese material genético permite a los científicos analizar con qué otro virus está emparentado de acuerdo a la secuencia, tal como nosotros vamos a tener genes similares entre nuestros primos, ¿ya? Los virus tienen información genética similar entre diferentes especies. Entonces, para el caso del virus de la viruela símica, que se llamaba anteriormente, ahora Mpox, hay dos clados, dos grupos que se diferencian entre sí. Está el clado 2, que es el que causó el brote del año 2022, y actualmente el brote que nos está preocupando como comunidad internacional es un virus del clado 1. Y por eso llama la atención y nos preocupa porque justamente el clado 1 es más virulento. Eso quiere decir que causa una enfermedad que puede ser más severa. Puede matar quizá a un porcentaje mayor de personas. Y lo que se ha analizado en el pasado, en los países en donde es endémica esta infección, es que el clado 1, que es el que ahora nos está preocupando, ha llegado incluso a causar la muerte del 10% de las personas que tienen síntomas. Afortunadamente, en este brote actual no se ha llegado a ese 10%, y en esos países, en África, donde comenzó ahora el alza en el número de casos y de muertes, se ha alcanzado en torno al 3-2%. Pero, sin embargo, no sabemos cómo se va a seguir comportando. La buena noticia es que tenemos vacunas. La vacuna contra el virus Mpox, que en nuestro país se distribuye desde el año 2022, es en el brote de ese entonces. De julio del 2022. Sí, nos protege contra este clado número 1, que es el que ahora nos está preocupando como comunidad internacional. Señalabas algo muy importante respecto al 10% de las personas que tienen síntomas, porque también queremos saber qué opina la población, si sabe cuáles son los síntomas, cómo identificarlos, en qué poner atención, y lo revisamos enseguida. Fiebre y la piel que se irrita. Sí que hacen llagas y que hay dos tipos, uno como más leve y otro más fuerte. Sé que salen unas ronchas, pero no, realmente no. Me parece que había una especie de manifestación con la piel, digamos, pero no mucho más que eso. ¿Sí? ¿Sabe qué síntomas tiene? No lo tengo claro. Está el cuerpo. O sea, entiendo que te salen pústulas en la piel, y eso es como lo más notorio de la enfermedad. Sí, hace unas ronchitas en las manos, en todo el cuerpo, y también provoca fiebre, si no me equivoco. Doctor, llagas, pústulas en la piel, ¿verdad? Sí. ¿Está en lo correcto esta gente en la calle con respecto justamente a los síntomas que daría con esta fiebre? Está muy bien informada, sí. Lo importante es señalar que no siempre tenemos síntomas. Al igual que lo que sigue pasando con el COVID, con el SARS-CoV-2, no todas las personas que se infectan con un virus desarrollan síntomas. Entonces, el virus Mpox, cuando induce síntomas en las personas, son los que la gente en la calle mencionó, pero además tenemos la inflamación de los ganglios linfáticos, un decaimiento general del cuerpo, ganas de no hacer nada, de quedarse acostados. Fatiga, ¿cierto? Sobre todo tenemos que tener alerta si es que algún familiar, algún contacto estrecho nuestro tuvo alguno de estos síntomas, y estar alerta. Actualmente la vacuna que tenemos disponible está prescrita en un principio en el año 2022 al comienzo para algunos grupos específicos de la población, como aquellas personas embarazadas, las personas que viven con VIH, las personas inmunosuprimidas. Pero con el tiempo se amplió este grupo de personas para abarcar a muchas otras. Como este virus tiene una transmisión que es principalmente a través del contacto estrecho de piel a piel, la principal ruta de transmisión del brote del 2022 fue el contacto sexual.
Y es por ello de que cuando se amplió el rango de personas a quien se podía vacunar, se incorporó a trabajadores y trabajadoras sexuales y a personas que tuvieran alguna conducta sexual de riesgo o que tuvieran algún historial de infecciones de transmisión sexual en el último año. ¿Ya? Entonces, esta vacuna hoy en día se está cada vez ampliando el grupo objetivo de personas que puede vacunarse. Y eso incluye también al personal que tiene riesgo ocupacional, como por ejemplo los trabajadores de la salud. Sí. ¿Hay algún momento en que probablemente, si es que hay un gran número de personas, digamos, con este contagio, se pueda abrir la posibilidad, por ejemplo, de inocular a niños? ¿Qué pasa con los establecimientos educacionales, con la gran cantidad de niños que juegan, que trabajan también con el tema afectivo de los abrazos, claro, de la piel, de todo eso que también tiene directa relación con la piel y la piel, digamos? Sí, ojalá que lleguemos a eso para prevenir una infección grave en ellos y sobre todo prevenir la muerte. El problema es que dependemos del stock global de vacunas. ¿Ya? Esta vacuna que se llama Jynneos está producida en Alemania y obviamente no es lo mismo acceder a ella desde cualquier país y esto cuesta dinero. Entonces, actualmente, donde a mí como científico me gustaría que llegara el mayor número de vacunas es en África, donde las personas lamentablemente están muriendo producto de esto y en este brote del año 2024 la mayoría son niños. Sí, importante ahí destacar, nos encontramos con el doctor Francisco Fuente, académico del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas acá de la Universidad de Concepción. Y bueno, Francisco, todo lo que hay precisamente con estas situaciones de riesgo y en qué debemos tener ojo principalmente, porque cuando nos remontamos a inicio del 2020, si uno estaba viajando de manera internacional, ya eras parte de este grupo de riesgo porque estuviste en contacto con otras personas, el uso de la mascarilla que se recomendaba. Acá, ¿cuáles son esos grupos de riesgo o en qué consideraciones debiésemos tener, como tú señalabas, si hay alguien que tiene algunos síntomas, pero también qué medidas debiésemos tomar? Porque puede ser muy ingenuo de mi parte, el COVID era mucho más contagioso porque, o sea, a esta distancia, si yo tuviera el virus, te podría contagiar. Sí, lo que ocurre es que los virus tienen diversas vías de transmisión, diversas rutas, ¿ya? Como por ejemplo fecal oral, como el caso de muchos virus que causan diarrea en los niños pequeños, pero también están los aerosoles, que es cuando el virus permanece en suspensión en el aire en ambientes no ventilados. Y eso es algo que ocurre con el virus SARS-CoV-2, con el virus de la influenza. Y que dura el espacio, finalmente. Y que dura, hablamos de estudios que en el metal duraba no sé cuánto, exacto, en la madera no sé cuánto. Y lo que ocurre con este virus es que afortunadamente hasta el momento la ruta de transmisión principal es el contacto directo. ¿Ya? No es los aerosoles de este virus que permanezcan en suspensión. Y por ese lado podríamos, por ejemplo, si viajamos al extranjero, cuidarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno viendo si tenemos alguno de estos síntomas. O sea, si llegamos a tener fiebre, alguna irritación en la piel, de inmediato hacernos un test. Pero en algunos países ya se ha adoptado la medida de testear a todos los viajeros que llegan a algún aeropuerto de ese país y testearles contra la infección. Y eso es algo muy valioso. Y también quizás comience a preguntarse el estado de vacunación de los viajeros. A mí me gustaría de que, de acuerdo a cómo vaya administrándose y ampliándose este grupo objetivo de personas que pueda vacunarse, podamos ser un poquito más exigentes con nosotros mismos e informar si es que uno ya está protegido o no. Afortunadamente, la vacuna que existe, Jynneos, después de algunas semanas de la segunda dosis ya nos protege. ¿Ya? Entonces, hoy en día para las personas que sí pueden vacunarse, les llamo a que lo vayan a hacer. Afortunadamente este grupo cada vez se va ampliando y si por ejemplo alguno de nosotros tuvo alguna conducta sexual de riesgo, si alguno de nosotros trabaja con personas directamente o con material biológico, debemos preocuparnos y vacunarnos porque ese material ya está disponible. Hablábamos, y la gente lo comentaba, ¿cierto?, en la calle, sobre estas pústulas en la piel, que son el síntoma evidente de justamente esta infección. ¿Cómo poder también clarificar entre la diferencia de estas pústulas o de la viruela, ¿cierto?, o de la peste cristal, que ocasionalmente también nos da a algunas edades, digamos? O una alergia. Exactamente, o una misma alergia. Empieza a picar el cuerpo. Sí, lo que ocurre es que el virus de la viruela es el único virus erradicado de la faz de la Tierra gracias
a la vacunación. Y una de las teorías, que es lo que más creemos la comunidad científica, es de que este virus Mpox comenzó a expandirse por el mundo luego de que perdiéramos la inmunidad de rebaño que se otorgaba gracias a la vacunación. Y como la vacunación contra la viruela, que es un pariente del Mpox, se detuvo después de que se erradicó este virus del mundo, que eso se logró en los años 60, ahora ninguno de nosotros tiene una protección a menos que ahora recién nos comencemos a vacunar. Entonces tiene relación, en ese sentido, con la protección que nos otorgaba la vacuna contra la viruela que ya no existe. Pero las lesiones que se causan en la piel producto de esta infección son muy dolorosas. Y en eso quizás se pueda diferenciar un poco con lo que ocurre con la varicela, que es la peste cristal, porque en ese caso más que nada pica, ¿cierto? Y en ese caso el virus de la peste cristal, coloquialmente conocida, que es el virus varicela zoster, también se puede transmitir por aerosoles, ¿ya? Okay. Entonces por eso que es cuando alguien tiene peste cristal... Y cuando está incubando además sí, el virus. Exacto, cuando en un curso de niños alguien tiene este virus, de inmediato. Afortunadamente contra ese virus también existen vacunas. Y hoy en día la mayoría de los niños pequeños tiene la opción de vacunarse, porque esto está implementado en el Plan Nacional de Inmunizaciones. Entonces, eso por ese lado, los niños pequeños hoy en día, al menos cada vez, tienen menor frecuencia de casos de peste cristal causada por el virus varicela zoster. Señalabas tú de manera internacional que estamos avanzados dentro de todo lo que ha pasado en este último tiempo. Lo que se está viendo a nivel internacional en general, y como tú indicabas, bueno, la parte de África que se está viendo mucho más afectada. ¿Cómo se proyecta o qué habla también la comunidad científica de, no sé, de aquí a 6 meses, entendiendo también cómo ha ido aumentando en las últimas semanas, por ejemplo? Sí, los casos han ido aumentando de una forma muy abrupta, y esto se ve en las cifras. Por ejemplo, la que ustedes tenían ahí hablaba de en torno a 400 muertes, pero de acuerdo al medio de comunicación que uno vaya estudiando, incluso se reportan más de 600, y de a poco ese número va creciendo. Y lamentablemente, como experiencia más cercana, que es lo que conocemos, es lo que ocurrió con el Mpox, el brote del año 2022, y ese llegó a todo el mundo. Entonces, nada nos hace suponer de que no va a ocurrir lo mismo con este clado, que es el clado 1. Afortunadamente, el hecho de que llegue a todo el mundo no implica de que sea una pandemia, porque la transmisión de persona a persona ocurre principalmente a través del contacto directo. Es más difícil. Es más difícil, y no es que una persona, por ejemplo, por ir en el transporte público, pueda transmitir la infección absolutamente a todas las personas que están allí encerradas con él en media hora. Pero no sabemos cómo se va a comportar este virus que está causando este brote actualmente. Por ende, mantener las precauciones es importante. Porque como dijo una autoridad en un momento, los virus mutan y sería ideal que se mutara a bueno. No, acá uno no sabe si se va a mutar a bueno o malo. Eso ha llevado a un enorme debate, porque en realidad no es falso de que el virus se pueda hacer, entre comillas, buena persona, pero los virus no están vivos y ni siquiera las formas de vida saben en qué van a evolucionar con el tiempo. No sabemos ni nosotros qué vamos a hacer de aquí a... Y los virus menos. Los virus tienen la ventaja evolutiva de que sus genomas mutan muy rápido por el número poblacional que tiene la progenie luego de cada ciclo replicativo. Es decir, existen múltiples oportunidades para adquirir nuevas mutaciones, pero esas mutaciones, desde el punto de vista del hospedero, de nosotros, pueden ser perjudiciales o beneficiosas. Estamos hablando también de los síntomas, de la transmisión, pero ¿qué pasa también con qué hacemos al respecto? ¿Cuáles son las principales formas de poder sobrellevar un contagio como este? Los tratamientos, medicamentos. Sí. Yo creo que hay que avanzar en eso también, y de qué manera se está haciendo efectivamente para hacer algo en caso de que finalmente nos contagiemos. Exacto. Lamentablemente no existe un tratamiento específico contra Mpox, ¿ya? Existen tratamientos farmacológicos que se administran de forma compasiva con aquellas personas que tienen una enfermedad severa y que están con riesgo mortal. Es decir, que al poner en la balanza el coste-beneficio de dar una alternativa terapéutica que no sabemos si va a funcionar, en esa persona que lamentablemente tiene una alta probabilidad de morir, en ese caso se autoriza el uso de este medicamento porque no está desarrollado específicamente contra esta viruela, contra esta
Mpox, ¿ya? Pero sí existe, pero se da en esos casos en algunas circunstancias. En el caso de una viruela tradicional, por ejemplo, ¿ese medicamento no podría servir para este caso? Es que ese tratamiento era para la viruela que ya no existe. Perfecto. ¿Ya? Entonces, se otorga a aquellas personas que están en riesgo de morir, en casos muy particulares, para las personas que tienen... Y esa es la diferencia de los virus con las bacterias. Ahí como retomando un poquito nuestras clases en el colegio, de que lo llevamos también a eso coloquial, de que los resfríos comunes son virus y cuando tenemos otra enfermedad bacteriana utilizamos los antibióticos. Claro. Que existen tratamientes para eso específicamente. Sí, el antibiótico en este caso no nos va a curar de la infección por un virus. Sí. Pero es importante llamar al autocuidado, sobre todo los grupos que tenemos mayor riesgo de padecer esta infección producto de cómo se transmite el virus. Lamentablemente hay grupos de la población humana que siempre estamos más expuestos. Dentro de ellos estamos las personas del espectro LGBT, que, por ejemplo, en mi caso estoy casado con otro hombre. Entonces, nosotros lamentablemente, por la anatomía, por nuestras relaciones sexuales, estamos más expuestos a que el virus se transmita por contacto directo. Claro. Y también, por otro lado, las personas que son abstemias, que no tienen relaciones sexuales, tienen un mucho menor riesgo de padecer esta infección. Pero ojo, exacto, las parejas heterosexuales también tienen el riesgo de padecer la infección. Basta con dar un abrazo a una persona que tenga estas pústulas para que el virus pueda transmitirse. Por eso hablo de la importancia de los niños, qué pasa con los establecimientos educacionales y cómo se preparan probablemente para un problema tan complejo de salud. ¿Qué pasa con el aislamiento? En el caso, por ejemplo, de la COVID-19, las personas éramos aisladas, los que estábamos con el contagio, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos posibles aislamientos? ¿Sería también una forma de poder sopesar un...? Lo que ocurre con las personas que ya adquirieron el virus de Mpox es que el cuidador tiene que usar medidas de protección personal, elementos de protección personal como mascarilla, guantes, tener el cuidado de sobre todo no tocar las pústulas, porque es allí en donde está el virus que podría contagiarles principalmente, ¿ya? Afortunadamente, la ruta de transmisión de este virus no es principalmente los aerosoles. Por ende, estar en una habitación con la persona que está enferma de inmediato no sería una ruta que el virus pueda llegar a transmitirse a esa persona cuidadora. Pero sí el hecho de tocar esas pústulas que ustedes ven allí. ¿Ya? Pero no creo que esa persona tenga ganas de tocarlo. Y además me imagino que tampoco a menos que sea mi hijo y quiere que hay que limpiar y todo lo que pasa. Algo muy importante que me han preguntado en otras ocasiones es si se recomienda usar guantes, por ejemplo, la población normal, que estamos en el transporte público, que vamos a una sala de clases, de tocar un puntero láser, si podemos usar guantes para prevenir la infección. Y el problema de los guantes es que otorgan una falsa sensación de seguridad. Que si uno reutiliza el guante y se lo manipula de mala forma no tiene ningún sentido, porque incluso podría sobre todo cuando te lo tener un sacas, mayor riesgo. que igualmente estamos tocando la zona del guante. Existe todo un protocolo para poder usar los guantes de forma correcta y no contaminarnos con la superficie que ya está sucia. Oye, sí, acá también una cosa que a mí me sorprendió mucho en pandemia, que había personas que no limpiaban los teléfonos, por ejemplo, o el control remoto, y algo que uno debiese hacer con o sin virus que estén en alerta, que hay precisamente con la detección, porque en un momento teníamos testeos preventivos del COVID, los PCR, que hay aquí también con esos avances en torno a poder determinar si es o no el virus. Sí, afortunadamente este virus no es nuevo. Entonces existen estrategias de diagnóstico, técnicas que ya están muy probadas, están avaladas por la OMS para poder diagnosticar si una persona tiene o no la infección, ¿ya? Y esta es el PCR principalmente, porque es súper específico, ¿ya? ¿El PCR que conocemos o no, otro PCR? No. A ver, ¿cómo en es? el caso de los virus de infecciones respiratorias, obviamente el virus se acumula en las vías aéreas y es por ello de que la muestra se tomaba al interior de la nariz. Pero en el caso del virus Mpox se toma desde las pústulas.
Y justamente crear la tecnología necesaria para poder justamente mejorar la detección de este tipo, ¿cierto?, de virus. ¿Qué pasa con eso, con la tecnología necesaria para, por ejemplo, cuando teníamos, ¿cierto?, el tema del PCR o tenemos el tema del PCR disponible, etcétera? ¿Qué pasa en este caso con eso, con la tecnología que va de la mano para poder detectar este tipo de virus? Afortunadamente, todo el avance que hubo y que sigue creciendo por el COVID-19 nos sirve. La disponibilidad de la tecnología para testear a través de PCR infecciones virales hace 5 años atrás era absurda en comparación a la que tenemos hoy en día, gracias a la masividad y disponibilidad que tenemos de termocicladores. Que podemos comprarlo hasta en la farmacia. En ese caso son test rápidos, son diferentes, pero en casi todas las ciudades van a existir laboratorios de diagnóstico que tengan un termociclador. Entonces es distinto a lo que ocurría hace 5 años atrás. Entonces lo más específico para poder diagnosticar de forma rápida esta infección hoy en día son los PCR, y la técnica está afortunadamente en todo el país. Francisco, hay algo que no quiero dejar pasar, porque tú lo señalaste también, de esta falsa sensación de seguridad con los guantes. Y para no crear pánico y bajar también esa ansiedad que tiene la población, porque finalmente virus están por todos lados. O sea, en el transporte público nos podemos contagiar de otras cosas también, y a mantener esa realidad de que estamos rodeados en todos lados. O sea, yo le puedo tomar el teléfono a la Conci y ella puede tener, no sé, resfrío, me contagio. Todo lo que se va dando también en nuestro entorno y la microbiología, y que nuestro ojo humano no es capaz de verlo y percibirlo, pero sí se ven sus repercusiones en el cuerpo. Lo que ocurre es que como seres humanos y todas las formas de vida no estamos aislados de otras diferentes, como es el mundo microbiológico. Si, por ejemplo, una mujer de 70 kilos, de 1,70 m de altura, va a tener aproximadamente el mismo número de células humanas que de bacterias y que de virus en una persona sana. Los virus no necesariamente causan enfermedad. Nosotros tenemos un microbioma y un viroma asociado a nosotros y a los microorganismos que viven en nosotros, que es similar en cuanto a número de partículas. Entonces, nosotros somos quienes somos hoy en día, Homo sapiens sapiens, gracias a las infecciones que tuvimos en el pasado. E incluso nuestro genoma, hasta el 8% de nuestro genoma son secuencias virales que hemos adquirido evolutivamente desde nuestros ancestros. Así es. Ahora, aquellos virus que son patógenos y nos causan enfermedad hoy en día, aquellos que llaman la atención pública, que matan a un gran número de personas, son virus emergentes. Son virus contra los cuales no tenemos una fuerte inmunidad como personas, que lamentablemente no tenemos una inmunidad de rebaño o que no tenemos estrategias de vacunación que nos permitan protegernos. Y esos virus emergentes normalmente son zoonóticos. Vienen de otro animal, y ese animal nos transmitió a nosotros dicha infección porque nosotros invadimos su ecosistema, porque nosotros nos alimentamos de su carne sin los cuidados necesarios, porque nosotros los mantenemos en criaderos en donde las condiciones no son las idóneas para evitar que ellos se enfermen. Entonces somos nosotros quienes nos exponemos a estas nuevas infecciones. No es un castigo de algún ente superior, sino que es culpa de nosotros. No le podemos echar la culpa a nadie más. Oye, Francisco, para ir finalizando, tenemos acá a través de la cuenta del Ministerio de Salud lo que debes saber sobre el Mpox. Los síntomas: lesiones de la piel o de las mucosas que pueden ser planas o elevadas y llenas de líquidos, suelen concentrarse principalmente, pero no exclusivamente, en cara, pecho, zona abdominal, plantas de los pies, boca, área genital y anal, y estas lesiones forman costras que luego se secan y caen. Me da al tiro nervio esto. Oye, lo que no hemos hablado también es la temperatura, que es sobre 38,5. Cuando ya hay mayor cantidad de temperatura, entonces están dentro de los síntomas que pudiesen ser entonces este virus. También el dolor de cabeza, dolores musculares y la falta de energía. Los ganglios inflamados también, los dolores musculares, como señalábamos, esta fatiga, parte de estos síntomas. Francisco, agradecerte obviamente por acompañarnos, el trabajo que se realiza desde la academia, desde científicos y científicas, para poder generar tranquilidad finalmente. Eso es lo que buscamos también en estas conversaciones. Mantenernos informados, mantener la calma, ¿cierto? Pero están conscientes que este riesgo puede llegar a causarnos problemas en el futuro cercano, pero si es que alguno de ustedes
tiene que dirigir su energía positiva, los recursos, donarlos a alguna institución que pueda aportar a la vacunación, sobre todo, esos esfuerzos tienen que estar centrados en los países donde las personas están muriendo. Y hoy en día el mayor problema lo tienen las personas en África. Así es, así que estar muy atentos con respecto, ¿cierto?, a esta patología que obviamente debemos de cuidarnos. No exponernos también quizás, por ejemplo, a los besos, Sí. al saludar, al el maquillaje compartido. El maquillaje buena temática que nos plantean a nivel, ¿cierto?, comunicacional. Bueno, y de esta manera entonces agradecerte, doctora, y a toda la gente también que desde nuestra Universidad de Concepción van siendo un aporte para nuestro contenido. Nos separamos rápidamente esta mañana, donde con cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito desde San Pedro de la Paz es algo habitual la congestión. Pausa, ¿cierto, señor doctor? Pausa y ya volvemos. Estás viendo Matinal Siempre Juntos. Con nuestro programa del día miércoles, que hemos tenido temas bastante interesantes y variados. La invitación es en día para que a través del más 569-77569177 nos escriban y nos acompañen. Oye, sí, nos quedan temáticas todavía para ir conociendo. La ópera ya se viene también en nuestra zona y la música chilena clásica también. Tendremos informaciones